Maduro y el magnate venezolano Raúl Gorrín investigados por presunto lavado de dinero. Los hijastros de Nicolás Maduro recibieron $200 millones en dinero sucio y el magnate venezolano Raúl Gorrín otros 78 millones, dijeron fuentes cercanas al masivo caso de lavado de dinero presentado esta semana en Miami, donde el propio gobernante venezolano aparece bajo investigación. Fuentes con información directa del caso dijeron a El Miami Herald que Maduro es el individuo identificado como funcionario venezolano 2 en la acusación presentada el miércoles en la Corte Federal de Miami, que delinea una conspiración para lavar $1.200 millones malversados a las arcas de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. A Maduro no se le han presentado cargos en la acusación criminal, pero las fuentes dijeron que está siendo investigado por permitir que familiares, allegados y funcionarios saquearan a PDVSA, para luego tratar de lavar miles de millones en bancos europeos y estadounidenses, propiedades inmobiliarias en el sur de la Florida y en otros activos. Todo se maneja a través de él, dijo una de las fuentes cercanas a la investigación. Las fuentes confirmaron que los 3 hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, son los individuos identificados como los hijos políticos del funcionario venezolano 2 y a veces como los chamos en la acusación presentada en Miami, que también vincula en la operación al empresario, Francisco Convid Uruceaga, uno de los principales accionistas de la controversial firma de Ruiz Associates, y al banquero alemán Matthias Krull. Las fuentes también confirmaron que Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión, es el individuo identificado en la acusación como el conspirador 7, quien es descrito en el documento como otro presunto millonario miembro de la boliburguesía y dueño de una red de televisión en Venezuela. El abogado de Gorrín en Miami, Howard Schrecknick, dijo que su cliente no ha cometido ningún tipo de delito. El señor Gorrín es un exitoso magnate de los medios que no ha estado involucrado en ningún tipo de lavado de dinero, Schrecknick le dijo a El Miami Herald en un mensaje de texto. En la acusación presentada en la corte, los fiscales describen un documento que brinda detalles de 10 transferencias realizadas desde GBSA entre el 29 de diciembre del 2014 y el 3 de febrero del 2015 sumando cerca de 512 millones de euros. De ese total, 159,085,876,26 euros, $200 millones, fueron a los chamos, los hijastros del funcionario venezolano 2, y 68,179,661,26 euros fueron al conspirador 7 Gorrín, señala el documento. La acusación realiza distintas menciones de los chamos, aunque no queda claro en el documento si se trata de la totalidad de ellos. Flores, quien lleva una relación sentimental con Maduro de más de 2 décadas, tiene 3 hijos de un matrimonio previo, Yoser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Josual Gavidia Flores. Maduro, por su parte, tiene un hijo de otro matrimonio, Nicolás Maduro Guerra. Gorrín, declarado persona non grata por la ciudad de Miami por sus presuntos vínculos con el chavismo, por un tiempo intentó conseguir acceso a las altas esferas del poder en Washington para tratar de negociar con la administración Trump una estrategia de salida para el asediado régimen de Nicolás Maduro, dijeron fuentes en Washington. El magnate venezolano le pagó a Bayard Partners, la firma de cabildeo en Florida que utilizó el presidente Donald Trump, unos $450.000 desde junio a través de la filial estadounidense de Globovisión, aparentemente para mejorar su imagen y para que le ayudara a expandirse a los mercados de Estados Unidos. Gorrín es ampliamente criticado en Venezuela por la polémica compra en el 2013 del entonces canal de noticias de inclinación opositora Globovisión. Al presidente no se le han presentado cargos en la acusación criminal, pero las fuentes afirmaron que está siendo investigado por permitir que familiares y allegados por desfalco a Petróleos de Venezuela, GBSA, y luego lavar el dinero, reseñó el Nuevo Herald. Las fuentes también confirmaron que Gorrín es la persona identificada en la acusación como el conspirador 7, descrito en el documento como otro presunto millonario miembro de la boliburguesía y dueño de una red de televisión en Venezuela. En la acusación presentada en la corte, los fiscales describen un documento que brinda detalles de 10 transferencias realizadas desde PDVSA entre el 29 de diciembre del 2014 y el 3 de febrero del 2015, sumando cerca de 512 millones de euros. Red de exfuncionarios acusados de desfalcar a PDVSA y lavado de dinero. La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza en Venezuela y termina en Miami.
salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, participaron en un esquema internacional para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana BPSA. ¿El destino? Bienes raíces en Miami, que eran adquiridos como resultado de complejos esquemas de falsas inversiones. Y algunos de los presuntos implicados ya han comenzado a caer. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este miércoles la detención en Miami y en Sicilia, Italia, de 2 personas acusadas de conspirar para participar en esta trama. El alemán venezolano Matías Cruz, un banquero de 44 años residente en Panamá, y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45. Pero no son los únicos. En los documentos de la corte a los que tuvo acceso BBC Mundo se mencionan otros 9 co-conspiradores no identificados y se identifica a otros 6 acusados, algunos de ellos exfuncionarios del gobierno de Venezuela o de la petrolera estatal. Entre ellos, la justicia estadounidense apunta a Carmelo Urdaneta Aquí, quien fuera asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y a Abraham Egardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de BPSA. Los otros miembros de la red que se encuentran prófugos, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, son los venezolanos Francisco Convido Uruceaga y José Vicente Amparan Crocker, el portugués Hugo André Ramalho Gois y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara. Muchos de ellos son definidos por la justicia estadounidense como boliburgueses, el término que se usa en Venezuela para referirse a personas que se han enriquecido al amparo del chavismo. El gobierno venezolano no respondió hasta el momento a las acusaciones o a la presunta implicación de sus exfuncionarios en esta red. ¿Pero en qué consistía la supuesta trama que investigó Estados Unidos por más de 2 años bajo el nombre Operación Lavado de Dinero? La trama. Según refleja la demanda penal, la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de $600 millones de BPSA obtenidos a través de soborno y fraude. La corte señala que los acusados se aprovecharon de tipo del cambio preferencial otorgado a funcionarios del gobierno venezolano para acumular millones de dólares y luego blanquearlos a través de la compra de propiedades en Miami. Los documentos de la Fiscalía estadounidense indican que la diferencia entre este tipo de cambio y el precio del dólar en el mercado negro venezolano en 2014 era de 10:1, lo que les permitía comprar 100 millones pagando $10 millones. Y si en un inicio, señala el texto de la corte, la red se proponía cambiar solo dólares americanos 600 millones, un año después ya habían doblado esta cifra y el monto ascendía a unos 1.200 millones de dólares. Las empresas. En el centro de la acusación de la Fiscalía se encuentra la firma de Ruick Associates, una empresa venezolana de ingeniería especializada en la construcción de plantas de generación de electricidad que ha sido acusada de sobornar para recibir licitaciones de proyectos. Pero no es la única compañía señalada. Según la Fiscalía, en Miami cooperaban otras 2 empresas inversoras: Global Security Advisors y Global Strategic Investments. Ambas, supuestamente, se encargaron de las operaciones de lavado de dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales. Las operaciones fraudulentas se extendieron y crecieron hasta que uno de los implicados dio aviso a las autoridades estadounidenses. La lavadora de Miami. La Fiscalía afirmó que las investigaciones revelaron sofisticados esquemas de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses a través de una táctica: la compra de propiedades inmobiliarias en Miami. Desde hace décadas, muchos consideran a esta ciudad estadounidense como un destino de dineros ilícitos procedentes, en muchas ocasiones, de América Latina. Y una fórmula clásica para el lavado de dinero es la compra de viviendas, muchas veces usando mecanismos legales para ocultar la identidad del comprador. El estado de Florida se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales, afirma el texto de la Fiscalía estadounidense. El estado de la crisis social, política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan ecosistemas corruptos de miles de millones de dólares, alimenta un río de fondos criminales que pasa por el sur de Florida, añade.
Una evaluación de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios estimó que, solo durante 2015, ciudadanos extranjeros compraron en Miami 10.600 viviendas por un valor total de cerca de 6.100 millones de dólares. El mismo estudio revela que 4 de los 5 principales países de origen de los compradores fueron latinoamericanos: Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia. 13% de los compradores internacionales en 2015 procedían del primer país. Organismos internacionales investigan a Venezuela por violación de derechos humanos. La comunidad internacional tiene encendidas las alarmas en cuanto a los derechos humanos. Desde el 2014 mantiene su mirada en las violaciones y arbitrariedades que se registran en Venezuela. Ante esto, 2 grandes organismos multilaterales iniciaron procesos para investigar a Venezuela este año. En medio de los señalamientos y exhortos de organismos e instancias mundiales que han hecho al gobierno de Nicolás Maduro, por la crisis que atraviesa el país y la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y ahora la Organización Internacional del Trabajo abrieron averiguaciones. La primera, contra funcionarios del gobierno que podrían ser condenados y la otra contra el Estado venezolano que en tal caso debe adoptar una serie de recomendaciones. En febrero, la CPI comenzó las experticias para determinar si durante 2017 se cometieron delitos de lesa humanidad en el país. También en Honduras, pero en 2013, ese organismo realizó averiguaciones de este grado, pero no procedieron porque no demostraron el carácter sistemático de las violaciones, situación que en Venezuela sí, aseguró Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia. En el caso de Venezuela, comprueban que existen indicios graves de que sí hubo delitos contra la humanidad de manera sistemática. No solo contra opositores sino contra sectores desfavorecidos. Ejemplo: los 8.000 asesinatos de la Operación de Liberación de Pueblo. Es tal la magnitud, que por primera vez la Organización de Estados Americanos designó un panel de expertos para evaluar la situación. Visualizan que desde 2014 el gobierno de Maduro ha cometido delitos de esa naturaleza. En el informe que publicaron en mayo, recomendaron activar los mecanismos del Estatuto de Roma del que Venezuela forma parte para que la CPI comience una investigación relacionada con los asesinatos, arrestos arbitrarios y violaciones de los derechos humanos cometidos por funcionarios del gobierno. Falso discurso. Como una paradoja, observan que un gobierno que se promulga como socialista, humanista y obrerista tenga encima 2 investigaciones por violación de los tratados internacionales. Y de acuerdo con la Carta Magna, tienen rango constitucional como por ejemplo los convenios de la OIT en materia de libertad sindical, fijación del salario y respeto a la negociación tripartita, entre el Estado, el empleado y la empresa, que llevaron a ese organismo por primera vez a realizar una investigación de esta naturaleza. Nicolás Maduro se ha autodenominado como un presidente obrerista y está bajo el procedimiento más alto de la OIT. Además se niega a ocuparse de eso, expresa Carlos Patiño, abogado y coordinador de exigibilidad de Provea. Luego de la investigación, lo probable es que la OIT haga recomendaciones al Estado venezolano. Si incumple, el caso puede ir a la Corte Internacional de Justicia. El gobierno ha cometido 180 violaciones a los derechos laborales contra empleados públicos en 8 estados del país, de acuerdo con el registro de la ONG Movimiento Vinotinto. La investigación de la OIT pone en evidencia que no es un presidente obrero. Por el contrario, en vez de defender los derechos de los trabajadores ha sido el que más los ha anulado, expresó Daniels. Observa con suspicacia que el gobierno de Maduro mantenga silencio ante estas 2 inéditas investigaciones. Con información de F. Red de televisión en Venezuela. En la acusación presentada en la corte, los fiscales describen un documento que brinda detalles de 10 transferencias realizadas desde PDVSA entre el 29 de diciembre del 2014 y el 3 de febrero del 2015, sumando cerca de 512 millones de euros. Red de exfuncionarios acusados de desfalcar a PDVSA y lavado de dinero. La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza en Venezuela y termina en Miami.
salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, participaron en un esquema internacional para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana BPSA. ¿El destino? Bienes raíces en Miami, que eran adquiridos como resultado de complejos esquemas de falsas inversiones. Y algunos de los presuntos implicados ya han comenzado a caer. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este miércoles la detención en Miami y en Sicilia, Italia, de 2 personas acusadas de conspirar para participar en esta trama. El alemán venezolano Matías Cruz, un banquero de 44 años residente en Panamá, y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45. Pero no son los únicos. En los documentos de la corte a los que tuvo acceso BBC Mundo se mencionan otros 9 co-conspiradores no identificados y se identifica a otros 6 acusados, algunos de ellos exfuncionarios del gobierno de Venezuela o de la petrolera estatal. Entre ellos, la justicia estadounidense apunta a Carmelo Urdaneta Aquí, quien fuera asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y a Abraham Egardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de BPSA. Los otros miembros de la red que se encuentran prófugos, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, son los venezolanos Francisco Convid Uruceaga y José Vicente Amparan Crocker, el portugués Hugo André Ramalho Boix y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara. Muchos de ellos son definidos por la justicia estadounidense como boliburgueses, el término que se usa en Venezuela para referirse a personas que se han enriquecido al amparo del chavismo. El gobierno venezolano no respondió hasta el momento a las acusaciones o a la presunta implicación de sus exfuncionarios en esta red. ¿Pero en qué consistía la supuesta trama que investigó Estados Unidos por más de 2 años bajo el nombre Operación Lavado de Dinero? La trama. Según refleja la demanda penal, la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de $600 millones del BPSA obtenidos a través de soborno y fraude. La corte señala que los acusados se aprovecharon de tipo del cambio preferencial otorgado a funcionarios del gobierno venezolano para acumular millones de dólares y luego blanquearlos a través de la compra de propiedades en Miami. Los documentos de la Fiscalía estadounidense indican que la diferencia entre este tipo de cambio y el precio del dólar en el mercado negro venezolano en 2014 era de 10:1, lo que les permitía comprar 100 millones pagando $10 millones. Y si en un inicio, señala el texto de la corte, la red se proponía cambiar solo dólares americanos 600 millones, un año después ya habían doblado esta cifra y el monto ascendía a unos 1.200 millones de dólares. Las empresas. En el centro de la acusación de la Fiscalía se encuentra la firma de Ruick Associates, una empresa venezolana de ingeniería especializada en la construcción de plantas de generación de electricidad que ha sido acusada de sobornar para recibir licitaciones de proyectos. Pero no es la única compañía señalada. Según la Fiscalía, en Miami cooperaban otras 2 empresas inversoras: Global Security Advisors y Global Strategic Investments. Ambas, supuestamente, se encargaron de las operaciones de lavado de dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales. Las operaciones fraudulentas se extendieron y crecieron hasta que uno de los implicados dio aviso a las autoridades estadounidenses. La lavadora de Miami. La Fiscalía afirmó que las investigaciones revelaron sofisticados esquemas de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses a través de una táctica: la compra de propiedades inmobiliarias en Miami. Desde hace décadas, Maduro y el magnate venezolano Raúl Gorrín investigados por presunto lavado de dinero. Los hijastros de Nicolás Maduro recibieron $200 millones en dinero sucio y el magnate venezolano Raúl Gorrín otros 78 millones, dijeron fuentes cercanas al masivo caso de lavado de dinero presentado esta semana en Miami, donde el propio gobernante venezolano aparece bajo investigación. Fuentes con información directa del caso dijeron a El Miami Herald que Maduro es el individuo identificado como funcionario venezolano 2 en la acusación presentada el miércoles en la Corte Federal de Miami, que delinea una conspiración para lavar $1.200 millones malversados a las arcas de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
A Maduro no se le han presentado cargos en la acusación criminal, pero las fuentes dijeron que está siendo investigado por permitir que familiares, allegados y funcionarios saquearan a PDVSA, para luego tratar de lavar miles de millones en bancos europeos y estadounidenses, propiedades inmobiliarias en el sur de la Florida y en otros activos. Todo se maneja a través de él, dijo una de las fuentes cercanas a la investigación. Las fuentes confirmaron que los 3 hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, son los individuos identificados como los hijos políticos del funcionario venezolano 2 y a veces como los chamos en la acusación presentada en Miami, que también vincula en la operación al empresario, Francisco Convid Uruceaga, uno de los principales accionistas de la controversial firma de Ruick Associates, y al banquero alemán Matthias Krull. Las fuentes también confirmaron que Gorin, dueño del canal de noticias Globovisión, es el individuo identificado en la acusación como el conspirador 7, quien es descrito en el documento como otro presunto millonario miembro de la boliburguesía y dueño de una red de televisión en Venezuela. El abogado de Gorin en Miami, Howard Schrecknick, dijo que su cliente no ha cometido ningún tipo de delito. El señor Gorin es un exitoso magnate de los medios que no ha estado involucrado en ningún tipo de lavado de dinero, Schrecknick le dijo a el Miami Herald en un mensaje de texto. En la acusación presentada muchos consideran a esta ciudad estadounidense como un destino de dineros ilícitos procedentes, en muchas ocasiones, de América Latina. Y una fórmula clásica para el lavado de dinero es la compra de viviendas, muchas veces usando mecanismos legales para ocultar la identidad del comprador. El estado de Florida se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales, afirma el texto de la Fiscalía estadounidense. El estado de la crisis social, política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan ecosistemas corruptos de miles de millones de dólares, alimenta un río de fondos criminales que pasa por el sur de Florida, añade. Una evaluación de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios estimó que, solo durante 2015, ciudadanos extranjeros compraron en Miami 10.600 viviendas por un valor total de cerca de 6.100 millones de dólares. El mismo estudio revela que 4 de los 5 principales países de origen de los compradores fueron latinoamericanos: Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia. 13% de los compradores internacionales en 2015 procedían del primer país. Organismos internacionales investigan a Venezuela por violación de derechos humanos. La comunidad internacional tiene encendidas las alarmas en cuanto a los derechos humanos. Desde el 2014 mantiene su mirada en las violaciones y arbitrariedades que se registran en Venezuela. Ante esto, 2 grandes organismos multilaterales iniciaron procesos para investigar a Venezuela, este año. En medio de los señalamientos y exhortos de organismos e instancias mundiales que han hecho al gobierno de Nicolás Maduro, por la crisis que atraviesa el país y la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y ahora la Organización Internacional del Trabajo abrieron averiguaciones. La primera, contra funcionarios del gobierno que podrían ser condenados y la otra contra el Estado venezolano que en tal caso debe adoptar una serie de recomendaciones. En febrero, la CPI comenzó las experticias para determinar si durante 2017 se cometieron delitos de lesa humanidad en el país. También en Honduras, pero en la corte, los fiscales describen un documento que brinda detalles de 10 transferencias realizadas desde GBSA entre el 29 de diciembre del 2014 y el 3 de febrero del 2015 sumando cerca de 512 millones de euros. De ese total, 159,085,876,26 euros, $200 millones, fueron a los chamos, los hijastros del funcionario venezolano 2, y 68,179,661,26 euros fueron al conspirador 7 Gorin, señala el documento. La acusación realiza distintas menciones de los chamos, aunque no queda claro en el documento si se trata de la totalidad de ellos. Flores, quien lleva una relación sentimental con Maduro de más de 2 décadas, tiene 3 hijos de un matrimonio previo: Yoser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Josual Gavidia Flores. Maduro, por su parte, tiene un hijo de otro matrimonio, Nicolás Maduro Guerra. Gorin, declarado persona non grata por la ciudad de Miami por sus presuntos vínculos con el chavismo, por un tiempo intentó conseguir acceso a las altas esferas del poder en Washington para tratar de negociar con la administración Trump una estrategia de salida para el asediado régimen de Nicolás Maduro, dijeron fuentes en Washington.
El magnate venezolano le pagó a Bayard Partners, la firma de cabildeo en Florida que utilizó el presidente Donald Trump, unos $450.000 desde junio a través de la filial estadounidense de Globovisión, aparentemente para mejorar su imagen y para que le ayudara a expandirse a los mercados de Estados Unidos. Gorrín es ampliamente criticado en Venezuela por la polémica compra en el 2013 del entonces canal de noticias de inclinación opositora a Globovisión. Al presidente no se le han presentado cargos en la acusación criminal, pero las fuentes afirmaron que está siendo investigado por permitir que familiares y allegados por desfalco a Petróleos de Venezuela, BSA, y luego lavar el dinero, reseñó el Nuevo Herald. Las fuentes también confirmaron que Gorrín es la persona identificada en la acusación como el Conspirador 7, descrito en el documento como otro presunto millonario miembro de la boliburguesía y dueño de un